Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Cristian Rodríguez de la Universidad Manizales y estudio actualmente la carrera de Finanzas y Negocios Internacionales, y en esta oportunidad hablaremos sobre un tema fundamental para las organizaciones, que es la gestión humana. Para desarrollar este tema estamos tomando como referencia el artículo de Gregorio Calderón Hernández, Claudia Milena Álvarez Giraldo y Julia Clemencia Naranjo Valencia, publicado en el 2006 y titulado Gestión humana en las organizaciones, un fenómeno complejo de evolución, retos, tendencias y perspectivas de investigación. El propósito de los autores es realizar una revisión de la literatura sobre la gestión humana, es decir, identificar las principales teorías que se han sustentado y en desarrollo y analizar las tendencias que orientan tanto la práctica empresarial como la investigación académica. Una de las principales ideas del artículo es: la gestión humana no puede entenderse simplemente como un conjunto de procesos administrativos, es decir, donde solo se interviene en la contratación, en la capacitación, en la remuneración y posteriormente en la evaluación de empleados. Por el contrario, es un fenómeno complejo en el que intervienen diferentes actores históricos, sociales, económicos, laborales y organizacionales. Entrando ya en materia, vamos a ver lo que son los factores que intervienen en la gestión humana, y los autores identifican 7 principales factores que influyen de esta manera en las organizaciones y se entienden y cómo gestionan a las personas. El primero son las características sociopolíticas y económicas del momento histórico, es decir, las condiciones de la economía, las políticas públicas y la globalización. Actualmente, con este mundo globalizado, los cambios sociales afectan directamente en la forma de cómo se administran el talento. El segundo es la concepción dominante sobre el ser humano, es decir, la manera como la organización entiende a sus trabajadores cambia y que va cambiando con el tiempo. Pueden ser remunerados, pueden ser considerados simplemente como una mano de obra o posteriormente como personas capaces de aportar conocimiento, creatividad y capacidades estratégicas. Es decir, estamos cambiando desde la parte histórica, donde las personas solo se entendían como mano de obra, una extensión más de la máquina, y ahora estamos entendiendo que la persona puede aportar valor a través de la creatividad y las capacidades estratégicas. Aquí ya empezamos a hablar sobre el tema estratégico. El tercer factor corresponde a las formas de organización del trabajo. Por ejemplo, el taylorismo, el fordismo y posteriormente el toyorismo generaron diferentes necesidades de selección, capacitación, participación, y empezamos a hablar del trabajo en equipo. El cuarto es la concepción del trabajo, es decir, se interpreta que el significado y el valor del trabajo dentro de la sociedad y de la organización. Aquí ya estamos hablando también de generación de valor. Y el quinto corresponde a las relaciones laborales, incluyendo las relaciones entre trabajadores, empresarios, y ya se integra todo el tema del sindicato y el Estado. El sexto es el mercado laboral, que determina cómo la disponibilidad de los trabajadores, sus competencias, las condiciones de contratación y de remuneración. Empezamos a hablar un tema ya más de legalidad contractual para los trabajadores. Finalmente, el séptimo factor es cuando ya encontramos la teoría de gestiones dominantes, que han influido en las prácticas de gestión humana y en la forma de comprender las organizaciones. Por lo tanto, gestionar personas implica considerar la interacción de todos estos 7 factores que estábamos viendo, y no solamente las funciones tradicionales que comentamos al principio, donde se veía el recurso humano simplemente como una parte operativa de contratación y de remuneración del empleado. Ahora, hablando sobre la evolución histórica de la gestión humana, podemos ver en el artículo que presenta la evolución humana como 5 grandes etapas, iniciando con la etapa número 1 asociado al periodo inicial de la industrialización, donde los empleados eran vistos como
lo mencionaba en uno de los puntos de los factores como una extensión más de la máquina. En este momento era simplemente donde se evaluaba a través de la eficiencia y la productividad, mayor producción, ¿sí? La siguiente etapa es donde vemos de 1901 a 1930 ya es aproximadamente una fuerte influencia en el taylorismo y en la administración científica. El trabajo se organiza buscando maximizar la eficiencia. Surgen prácticas como la selección y el entrenamiento de los trabajadores. La tercera etapa, en 1931 a 1960, está marcada por las consecuencias en las crisis de 1929 y por el crecimiento en la intervención del Estado. Aquí ya empieza a entrar la mano invisible del Estado, donde se reconoce con mayor claridad el conflicto entre trabajadores y los empresarios. La cuarta etapa, estamos hablando de 1961 a 1990, e incorpora enfoques como la teoría del sistema, el enfoque contingencial y la administración de los objetivos. Aquí ya empezamos a hablar como la estrategia. Importante, estamos empezando en la evolución del tiempo a hablar cómo el empleado pasa de los recursos y el talento humano pasa desde la concepción más operativa a la más estratégica, y en la estratégica cómo el empleado genera valor, que es finalmente la etapa quinta, donde el mercado y en la globalización, la competencia internacional y el modelo neoliberal y las organizaciones necesitan gente que genere mayor valor y que vayan ligados a la estrategia de la organización, ¿sí? Entonces aquí empezamos también a hablar sobre cómo las organizaciones empiezan a entender de cómo pueden retener estos grandes empleados y empiezan a trabajar sobre el salario emocional a través de un contrato más psicológico. Y ahora, para ir concluyendo y para finalizar, podemos decir que gestionar personas no significa simplemente administrar empleados ni administrar procesos de empleados. El talento humano, a medida que fue evolucionando, fue entendiendo que debe pasar de un proceso más práctico, más operativo, a un proceso más estratégico. Y aquí es donde empieza a crear valor, a generar valor a través del talento humano, de la gestión del talento humano. Es donde el área empieza a entender que él debe entrar a asesorar a las diferentes otras áreas que tiene la organización, yendo muy alineado con toda la estrategia que tiene la empresa, la organización como tal, mejorando las capacidades y la competitividad del personal para que creen valor y creen una mayor productividad interna a través de evaluación de los diferentes indicadores de los KPIs y entendiendo también de los análisis en cuanto a los inductores de este talento o de estos indicadores que están midiendo la productividad de los empleados. En conclusión, el talento humano migra y evoluciona y pasa a ser más un creador de valor a través de las estrategias de las organizaciones. Muchas gracias.